Queridos televidentes, bienvenidos sean una vez más a la hora de la familia. Aquí estamos siempre en compañía de ustedes y agradecemos también que estén pendientes de este programa, su fidelidad a lo largo de todos estos años. Hoy me acompaña doña Gracia de Villeda para hablar de un tema, doña Gracia, que es un tema apasionante. Fíjense usted, voy a hacer una brevísima introducción. Durante un tiempo se pensó que la felicidad de una persona dependía de su coeficiente intelectual. O sea, la pura medición intelectual de la persona, ¿no? Y andaba todo el mundo preocupado por hacerse un examen de CI, ¿verdad? Para determinar cuál era su nivel de inteligencia y que se creyó que con eso era suficiente para poder aspirar a la felicidad y organizar su vida de modo que pudiera ser feliz y hacer felices a los demás. Con los años, la gente misma empezó a darse cuenta que no es así. O sea, es cierto que un CI alto ayuda, pero no resuelve todo. Hay gente que es muy lista en el sentido que tiene un CI muy alto, pero que es profundamente desgraciada. Incluso lo que se ha encontrado es que la gente que tiene un CI muy, muy alto es una gente que tiene dificultades de adaptación. Pero bueno, y luego hace unos, yo me atrevería a decir unos 40 años, tal vez un poco más, se empezó a hablar muchísimo de inteligencia emocional. Hoy creo que se ha dado un salto, pero no vamos a hablar en este programa de eso, porque se ha empezado a hablar mucho de inteligencia moral, que al final lo que puede hacer feliz o infeliz a una persona es saber diferenciar el bien del mal. Okay, pero eso es otro programa. Pero cuando se empieza a hablar de inteligencia emocional, y se hacen los primeros estudios hace ya varias décadas, efectivamente se concluye que más que el CI puro de la persona, que repito, ayuda, pero no es todo, la inteligencia emocional, esa capacidad que las personas tienen de establecer relaciones sociales, de negociar en un conflicto, de ponerse de acuerdo con otro, de vivir unas virtudes sociales como la paciencia, la tolerancia, el espíritu de servicio, al final era más importante. Y de eso vamos a hablar hoy con doña Gracia de Villeda, que tiene muchísima experiencia en orientación familiar y madre de 5 hijos. Por lo tanto, le ha tocado practicar lo que predica y lo que ha estudiado. Pues tiene 2 maestrías, ¿verdad? Eso no hemos hablado mucho en el programa. Tiene una maestría de matrimonio y familia por la Universidad de Navarra y una maestría en asesoramiento educativo familiar por la Universidad Villanueva de Madrid. Vamos a hablar sobre eso, justamente, doña Gracia, cómo los padres de familia tenemos esa responsabilidad de trabajar la inteligencia emocional de los hijos. Y yo quiero que el primer tema que usted nos desarrolle es para trabajar, para desarrollar la inteligencia emocional de los hijos, ¿por qué es tan importante, en primer lugar, que los hijos se conozcan a sí mismos? ¿Y qué tenemos que hacer los padres de familia para que nuestros hijos efectivamente empiecen ese proceso desde pequeñitos de autoconocimiento, de saber cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus capacidades y cuáles son también pues aquellas cosas que no pueden hacer como ellos quisieran o como incluso los padres quisiéramos que ellos hicieran? Bueno, quizá lo primero, Roger, es hacer referencia al hecho de que hay quienes piensan que la parte afectiva y la parte sentimental no se puede educar, que es como una especie, ¿verdad?, de mundo de espontaneidad, lo que hay ahí. Porque normalmente cuando hablamos de educación lo hacemos en relación a la adquisición de conocimientos y también al desarrollo de hábitos. Acuérdese esos 3 elementos que forman el interior de cada uno de nosotros: la inteligencia, la voluntad y la afectividad. Pero la afectividad tiene la característica de que si nosotros no trabajamos en el desarrollo de la misma, es omnicomprensiva. Eso significa que lo engloba todo. Por eso, aunque una persona sea muy inteligente, aunque tenga una gran personalidad, si se deja arrastrar, como dicen, ¿verdad?, como por ese potro interior que llevamos, que son los afectos, los sentimientos, en determinado momento perdemos el norte. Cuando usted oye hablar de un crimen pasional y usted dice, pero ¿cómo es posible que esta persona tan inteligente, tan profesional, haya caído en esto? Porque cuando se desbordan las pasiones, no se piensa. Y entonces, por eso es que tiene la importancia que desde pequeños empecemos a trabajar en el dominio y manejo de la afectividad. La afectividad engloba, por un lado, lo que son los sentimientos
que son, ¿verdad? Como esos vínculos que uno va desarrollando a través del tiempo, a través del conocimiento y del trato con las personas, pero también regulan las emociones, que son esas como reacciones momentáneas que podemos tener frente a determinados hechos o en determinadas circunstancias. Y entonces eso es lo difícil, ayudar a controlar. Por eso el tema que usted menciona, el enseñarles a conocerse, es esencial y fundamental. Y nadie más que nosotros puede hacerlo. Esto no es un trabajo que puede hacer la escuela. La escuela eventualmente puede colaborar, pero los datos de primera mano la tenemos nosotros. Desde que un niño nace, uno va descubriendo su temperamento. Hay niños, ¿verdad?, que son como que uno dice que estos son 220 porque no duermen casi, aunque son bebés, ni duermen y todo el día están en constante actividad. O sea, ya nos denota que tiene un temperamento, ¿verdad?, como muy apasionado, como muy agresivo. Niños, ¿verdad?, esos que cuando se enojan arman rabietas, arman pataletas. Y que hay otros que son más tranquilos, gracias a Dios, más serenos. Hay niños que duermen muchísimo, con mucha tranquilidad. Hay otros que son muy nerviosos, que con cualquier ruido, con cualquier cosa se alteran. Y somos los padres de familia de primera mano los que vamos conociendo esas reacciones. De manera que por eso tenemos la posibilidad de ayudarles. Acordémonos que el objetivo, como lo central, lo toral, como dicen, de la educación familiar, es enseñarles a conocerse para poder dominarse. Y ese es, ¿verdad? En la antigüedad decían, conócete a ti mismo, que es como el gran reto y el gran desafío que tenemos. Por eso los papás somos los llamados a hacer esta labor. Y fíjese, doña Gracia, que es interesante, porque incluso en la educación formal, digamos, he visto en el preescolar, de unos años para acá, y esto tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional, les enseñan a los niños, por ejemplo, a ponerle nombre a sus emociones. ¿Se ha fijado? Estoy triste, estoy enojado, estoy molesto. Porque en la medida en que yo reconozco mis emociones, en la medida en que yo puedo decir, es que yo tengo un carácter fuerte, es que yo me enojo con facilidad, o es que yo tengo paciencia, yo, pues en general, soy bastante tolerante. Eso ayuda un montón, es decir, porque yo sé qué esperar de mí y qué no esperar de mí, evidentemente. Yo puedo ir como... Y justamente viene el segundo elemento del que quiero que hablemos, doña Gracia, porque así cuando yo me voy conociendo, cuando yo voy estando consciente de cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, que las tenemos todos, porque perfecto nadie es, ojalá y fuéramos, ¿verdad? Pero en esta carne mortal no lo seremos nunca. Eso ayuda un montón. O sea, si yo estoy consciente de cuáles son mis debilidades, mis limitaciones, mis defectos, evidentemente, luego voy a poder desarrollar mejor mi inteligencia emocional, porque voy a poder desarrollar ese otro elemento que es clave en la inteligencia emocional, que es el autocontrol. Y ese es un tema que yo creo que hoy más que nunca, y usted, doña Gracia, lo sabrá, ¿verdad? ¿Cómo a la gente entender esto le cuesta? Porque estamos en una época en la cual pareciera como que lo que está de moda es ser espontáneo. Yo voy a mostrarme tal cual soy. Y si reacciono mal, yo tengo derecho a maltratar a los demás. Y evidentemente eso para la inteligencia emocional no vale. ¿Por qué es tan importante ese ser señor de uno mismo, ¿no? Estar uno, decir, esa virtud cardinal que se llama la templanza, ¿no? El autodominio, el ser capaz de que mi razón gobierne por sobre mis emociones. ¿Por qué es eso tan importante para la educación de los afectos, para el desarrollo de la inteligencia emocional de los hijos? Mire, Roger, hay un dicho popular que dice que hay personas que lo que hacen con las manos lo deshacen con los pies. Y eso es precisamente lo que sucede cuando uno no desarrolla esa habilidad de autocontrolarse, que hace referencia a madurar. Porque, digamos, un niño, un adolescente que todavía no tienen dominio de sus reacciones, son caprichosos, hacen pataletas, avientan la puerta, reaccionan, hacen caras, y en la medida en que uno va desarrollando la voluntad
iluminada por la inteligencia, uno empieza a aprender a reaccionar. Yo tenía un profesor que decía que todos llevamos dentro como un caballo brioso, que hay que saber domar, que hay que saber llevarlo a rienda corta, porque de lo contrario me desboco. Y eso es precisamente lo que sucede cuando las personas explotamos, cuando dejamos, ¿verdad?, como que el río se desborde o el volcán haga erupción. Eso que tenemos dentro. Entonces, la inteligencia y la voluntad son los dos medios a través de los cuales yo voy autogobernándome. Yo voy aprendiendo a suavizar, sobre todo cuando uno tiene como ese potro muy brioso, para poder reaccionar. Porque, ¿qué pasa? Si no, yo termino destruyendo lo que más quiero, lo más cercano. Porque ordinariamente donde explotamos es dentro de la propia familia y se maltrata al cónyuge o se maltrata a los hijos y se deteriora el ambiente familiar. Entonces, por eso es tan importante que nosotros que tenemos la titularidad en la educación de los hijos, les enseñemos este aspecto que, insisto, nadie más se lo va a enseñar. Y eso es prepararlos para la vida. Es cierto que hay que mandarlos a la escuela para que desarrollen habilidades para el mundo del trabajo, pero para aprender a convivir, para aprender a relacionarnos con los demás, lo fundamental no es la tabla del 3, ni el teorema de Pitágoras, sino el tener el dominio de mi propio yo, de mi propio carácter. Y en eso los padres somos insustituibles. Por eso es que hay que hacerlo razonar y decirles, mira, el otro día quedé preocupada cuando vi la reacción que tuviste, que tiraste las cosas, en fin. Entonces, por eso creo que ese autocontrol es esencial en la educación de la afectividad. Sí, cabal, ¿verdad? Dice Alfonso Aguiló, un escritor muy bueno sobre estos temas, un español, que hay personas que son como un caballo suelto en una cristalería. Por lo que usted decía, a veces soltamos el potro y terminamos como quien suelta un caballo brioso. Imagínense ustedes en una tienda donde hay puros cristales y termina dañando muchísimo sus relaciones y a toda la gente que lo rodea, especialmente a la propia familia, a la esposa, al esposo o a los hijos. Vamos a un corte. Este tema es importantísimo. No nos cambie. Continuamos aquí en la hora de la familia. Estamos con doña Gracia Zúñiga de Villeda hablando sobre por qué es importante que los padres trabajemos la inteligencia emocional de los hijos. Y en la primera parte del programa hemos hablado de la importancia que tiene que le enseñemos a los hijos a conocerse en la medida en que uno se conoce mejor y sabe qué fortalezas y qué debilidades tiene, uno realmente puede como manejarse mejor en la vida. Y luego decíamos que también es importante enseñarles a los hijos el autocontrol. Y aquí yo sí quiero hacer una aclaración, doña Gracia, porque a veces hay quien puede pensar de que estamos hablando de que la persona va como a estar como autolimitándose, que está, a ver cuál es la palabra, ¿no? Que está como impidiendo que sus emociones se manifiesten. Si no, yo no me puedo estar reprimiendo todo el tiempo, ojo. Una cosa es reprimir, otra cosa es canalizar, otra cosa es, incluso uno puede desarrollar unas estrategias para ir como suavizando, ¿verdad?, esas reacciones. A veces consistirá en quedarse callado y dar una vuelta antes de hablar o esperar que se le pase la molestia para poder empezar a establecer un diálogo, a establecer un diálogo. No estamos hablando evidentemente de represión, estamos hablando de saber, repito, canalizar. Sí, decía algo, doña Gracia. Sí, dando otro ejemplo, porque yo creo que con los ejemplos a veces uno puede ver las cosas más prácticas y menos teóricas. La olla de presión, en muchas casas, ¿verdad?, utilizamos para cocinar, uno ve que hace una cocción rápida, pero va sacando a poquitos el vapor. Si nosotros le quitamos el tapón, ¿verdad?, explota y sale todo lo que está en el interior. Lo mismo somos nosotros. Tenemos que aprender a canalizar y eso es precisamente lo que usted hablaba de la templanza,
de saber, ¿verdad? Tener como esa capacidad de tener las cuerdas bien en su punto para que la nota sea la adecuada. No es que nos vamos a tragar todo, no es que nos vamos a quedar callados, es que tenemos que saber cuándo, dónde, cómo, de qué forma decir las cosas. Y eso lo permite la inteligencia, pero también la voluntad que nos da la habilidad de controlar esa reacción para no actuar como botella de Coca-Cola agitada que sale toda la espuma. Entonces, porque eso es lo que pasa muchas veces. Acordémonos que la afectividad, que al inicio les decía que era omnicomprensiva, uno habla más rápido de lo que piensa. Y por eso cuando uno está alterado, cuando uno está molesto, cuando uno está incómodo, cuando uno está furioso, cuando uno está indignado, termina diciendo lo que no debió decir y termina hiriendo, insisto, ordinariamente a los que más queremos, a los de la porque son los que están familia. más cerca. O sea, Porque son los que están más cerca. Exactamente. Hay personas que no tienen ese autocontrol, que en un llamado de atención pueden tirar a la borda, ¿verdad? Pues me largo de la oficina. Pues ¿sabe qué? Ya me voy. Porque no son capaces de controlar ni de recibir una observación o un llamado de atención. Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de la importancia que tiene enseñarle a los hijos esto desde pequeños. Ok, vamos ahora a un tercer elemento. Este elemento es que, miren, estamos hablando a veces de cosas que no están de moda, porque muchas veces lo que está de moda, en este último tema que tocábamos, en el tema del autocontrol, pues muchas veces lo que encontramos por ahí en el ambiente más bien es que uno tiene que explotar y sacar lo que tiene, y que eso es lo más saludable. Yo no tengo pelos en la lengua, dice. Eso es ser maleducado a veces, ¿no? Entonces, definitivamente no es lo que nosotros queremos, porque es que así no se puede aspirar a la felicidad, porque cuando uno maltrata a los demás, uno no puede pretender ser feliz en solitario. Nadie es feliz en solitario, como nadie es desgraciado en solitario. ¿Ok? Pero tenemos un elemento que también, doña Gracia, no es lo que está más de moda, que tiene que ver con la motivación. Creo que para desarrollar la inteligencia emocional es clave que la gente aprenda a automotivarse. Desafortunadamente, hemos crecido en los últimos años, yo lo digo como educador, usted que también ha sido educadora de años, como muchas veces, sobre todo los padres de familia, hemos puesto el énfasis en la motivación externa, es decir, no, o sea, es que no lo motivan. Yo como director de colegio, que lo fui muchos años, ¿no? Es que el profesor no motiva al niño. Bueno, o sea, yo creo que es importante que cada quien tenga su propio motor y que se automotive. O sea, yo debo desarrollar la capacidad de encontrar mis propias motivaciones, porque muchas veces el entorno, el contexto no me va a motivar. Porque si yo estoy esperando que me motive el contexto, o sea, lo externo, pues muchas veces lo que va a pasar es que más bien pues me voy a quedar esperando, porque todo lo contrario, los estímulos externos van a ser negativos. Y lo óptimo es que cada uno de nosotros podamos desarrollar un motor interno, un propio motor. O sea, no podemos estar esperando. Voy a poner una imagen así un poco extraña, ¿no? Pero les va a parecer a algunos como que alguien más nos dé cuerda, los papás o los profesores o el jefe. Es que con ese señor no puedo trabajar porque no me motiva. Óigame, señor, sobre todo cuando uno va creciendo y ya es un adulto, uno no puede estar esperando que le estén motivando para hacer las cosas. Cuando uno tiene una responsabilidad y tiene que cumplir con un trabajo. Pero diga, doña Gracia, no es cierto que ahora se ha puesto la motivación como un elemento externo, cuando realmente lo que vale es una motivación interna. Cuando yo mismo, con esa misma inteligencia, esa misma voluntad de la que usted ha hablado, cuando yo soy capaz de querer el bien, aunque el entorno no me motive, o más bien me motive a hacer lo contrario a lo que yo debo hacer, porque muchas veces es eso, y los amigos o los conocidos me empujarán a hacer algo indebido. Piensen ustedes, hago un ejemplo, y con eso le doy la palabra a doña Gracia. Yo tengo, por ejemplo, una crisis conyugal, y hablo con unos amigos, y habrá alguno que me diga, mira, ya mucho le has aguantado a esa señora, yo creo que realmente no vas a resolver nada, ella no va a cambiar, y creo que lo que más conviene es que le pongan fin a ese compromiso y que cada quien busque la felicidad por su lado. O sea, si yo no tengo mis ideas claras, si yo no soy capaz de automotivarme y decir, no, esta situación yo la voy a resolver,
¿verdad? Porque la estabilidad conyugal es un bien, el matrimonio es un bien, la familia es un bien, y esto tiene que haber una salida, y más bien voy a buscar a una persona que me ayude a resolver para que yo pueda conservar mi matrimonio. Me explico, pero eso yo lo entiendo, yo lo busco, yo lo quiero. Es ese querer las cosas porque son un bien, pero que yo mismo lo tengo claro y no estoy esperando que de fuera me estén como animando y echándome porras. Pero es lo que pareciera que está hoy de moda, doña Gracia, ¿no es así? Así es, y se nos olvida, ¿verdad? Esas máximas populares que tienen como tanta riqueza formativa. El querer es poder, porque verdaderamente cuando uno quiere, puede. Y como usted decía, no depende de que me estén aplaudiendo o de que me estén facilitando las cosas. Internamente nosotros tenemos que tener esa habilidad de empujar. Y de ahí, ¿verdad? Que hoy se hable tanto del emprendedurismo, porque en momentos adversos, en momentos negativos, uno también tiene que sacar fuerza, como dicen, de la flaqueza. Uno tiene que saber levantarse, como cuando uno cae al agua, uno saca la cabeza, ¿verdad? Para flotar, para poder respirar. De igual forma hay que hacerlo en la vida, y esto es esencial que se lo enseñemos a los hijos, ese saber saltar las olas del mar, ese saber, ¿verdad? Que siempre habrán problemas, siempre habrán dificultades, pero yo tengo que tener esa fuerza interior para superarlas. Eso es la automotivación. O por otro lado, no pensar que es que toda la vida va a ser como un camino de rosas. Siempre existen las espinas, y entonces también ahí tenemos que aprender interiormente a repetirnos constantemente: al mal tiempo, buena cara, porque de lo contrario, usted ve que hoy día la gente con mucha facilidad, y desde los niños y los jóvenes, caen en depresión y en frustración, porque no, o sea, su nivel de resistencia es muy bajo, porque también ha hecho falta de parte de los padres como ese tirar para arriba. Cuando yo recuerdo en un entrenamiento para preescolar que noté una gran diferencia, Roger. Fui a unos programas a España, y cuando un niño estaba haciendo ejercicios y se caía, le decían: no pasó nada, siga adelante, no pasó. En cambio nosotros, se cae alguien y todo el mundo corre gritando: ¡ay, qué le pasó! Entonces, como que nosotros, lejos de enseñarles a superarse, no pasó nada, siga adelante, los retenemos. Entonces, en la educación familiar, nosotros tenemos que tener esa actitud: uno, de enseñar a conocerles; dos, de enseñar a dominarse; tres, de enseñarles a tener ese resorte interior para sobreponerse en la adversidad, en la dificultad y en los malos momentos que siempre van a existir. Definitivamente. Y para terminar este tema, tal vez creo que la gracia recordar también, pienso yo, que hay como 3 virtudes humanas que son importantísimas para poder desarrollar la inteligencia emocional de los hijos. Una es el optimismo. O sea, el pesimismo, yo estoy convencido primero que es un vicio que no es cristiano. Si es vicio, además no es cristiano. El optimismo, o sea, uno tiene que ser capaz. Hay un texto de la Sagrada Escritura que dice: a través de las montañas pasarán las aguas, ¿verdad? Pero lo debe saber en latín, yo no me acuerdo ahorita en latín, pero es: a través de las montañas pasarán las aguas. Y si uno es una persona, ¿no?, optimista, y encima tiene nada más y nada menos que eso que se llama fe, uno sabe que las cosas van a salir, y que, ¿verdad?, como usted ha dicho con ese ejemplo de ese niño, aquí no pasa nada. Recuerdo una anécdota muy bonita de un orientador familiar español que alguna vez sentía muy mal de salud y le dice a la esposa: me muero, porque sentía algo como una taquicardia así, y la esposa le dijo a Antonio Vázquez: aquí nadie se muere. Y el señor ha vivido muchos años más, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Optimismo, hay que ser optimista. O sea, esa gente que toma la vida a la trágica y que todo el tiempo está en plan drama, ¿no?, hacia a lo telenovela sudamericana o mexicana, pues definitivamente es una gente que al final genera problemas, conflictos, y que no desarrolla su inteligencia emocional. Segundo, la constancia. La constancia, que es hermana de la perseverancia y de la magnanimidad y de la fortaleza.
O sea, aprender a mantener el esfuerzo, aunque realmente pues pareciera que no está resultando lo que uno está buscando. Y finalmente la tolerancia. Creo que hoy tenemos que cultivar mucho esta virtud. Evidentemente, ser tolerante no significa darle la razón a todo el mundo o pretender que la verdad no existe, no, pero sí reconocer el derecho que tienen los demás a pensar distinto a como nosotros pensamos. Y verán ustedes cómo, si vamos trabajando estos elementos en los hijos desde muy pequeños, pues les digo que van a estar mejor preparados para poder optar, aspirar a la felicidad el día de mañana. Bueno, ¿les parece? Bueno, a platicarlo con el esposo, con la esposa y a ponerlo en práctica. Verán ustedes cómo vamos a poder tener esos hogares sólidos, fuertes y realmente que son hogares en los cuales se puede preparar mejor a los hijos para la vida real una vez que ya no estén con nosotros. Bueno, de nuestra parte es todo por hoy. Gracias por haber estado en un programa más de La Hora de la Familia. Ya nos veremos en otra ocasión.